Pensamiento a la intemperie en Pangea. Este sintagma tiene que ver con la obra de Vicente Luis Mora, que está construyendo. Vicente Luis Mora es un cordobés nacido en 1970, que está realizando una construcción en torno a la crítica literaria, en torno a la teoría de literatura, en torno a la creación literaria, texto visual, muy interesante en esta España del siglo XXI. Y en concreto, entre otras actividades que está haciendo, está realizando una teoría de la escritura intemperial para lectoespectadores en Pangea. En muchos libros, en muchos artículos, en su blog, pero especialmente en su libro de 2006, Pangea, en el libro Lectoespectador de 2012 y en el libro reciente de 2021, La escritura a la intemperie. ¿Qué quiere decir Pangea? ¿A qué se refiere? Pues se refiere a ese mundo unificado que tenemos ya desde finales del siglo XX cada vez más, gracias o por culpa de Internet. ¿Qué sería un lectoespectador? Es que el lector o espectador de obras que emergen, que se crean o que se difunden a través de Internet, pues es un lectoespectador en el sentido de que lo que tiene enfrente, con lo que se enfrenta, ya no es simplemente un texto, una combinación de textos, sino también una combinación de elementos textuales y elementos visuales, al punto de que ciertas obras literarias, o quizás sin ninguna implicación o intencionalidad estrictamente de hacer obra de arte, pero textos escritos, pues son textovisuales, son obras textovisuales, en el sentido de que es una conjunción de elementos textuales y elementos visuales. Y por escritura a la intemperie, pues también cabe entender ya desde el punto de vista del creador, es posible utilizar todavía ese término, esa palabra, pues el creador sería, el creador a la intemperie, el escritor a la intemperie, pues sería ese escritor que construye, difunde su obra fuera del cauce tradicional, es decir, que construye, difunde su obra teniendo en cuenta los elementos de la cultura digital. Así pues, en la escritura a la intemperie o escritura intemperial, pues el escritor normalmente ni cobra por editar, cuando él edita, ni cobra por ser editado por otros. Aquí lo de los derechos de autor pues es algo muy variable en un proceso en que la difusión, a ser posible, solo hay de maneras. En el mundo de la cultura digital, el mundo de la intemperie, fuera de la seguridad supuesta del mundo editorial tradicional, o bien es una difusión directamente creador-espectador, o, en el peor de los casos, en medio hay un intermediario digital, ¿no? Pero ya no es la labor tradicional de que hay muchos intermediarios entre lo que hace el artista, escritor, escribiendo, al final, cuando llega al lector en formato libro. En medio, pues hay editores, hay revisores, hay correctores, el editor puede proponer o imponer cambios a la obra, ahí está el distribuidor, está el librero, está la publicidad, etcétera, 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 etcétera. Que ahora la publicidad más bien se la hace el propio escritor a través de las redes sociales. A todo esto, el escritor a la intemperie, pues es un escritor más bien indiferente ante el producto que tiene delante, en el sentido de la permanencia que pueda tener sus escritos. Más bien lo que interesa es no la cantidad de me gustas por el hecho egocéntrico, que también de tener más me gustas, no tanto por ahí que el elemento egocéntrico está, sino que es una manera inmediata de saber que tu escritura está teniendo éxito comunicativo, está llegando a alguien. Incluso puedes saber qué reacciones, no siempre negativas, a veces neutrales, incluso a veces hasta positivas, ¿no? Pues parece ser que el escritor intemperie es indiferente ante la permanencia de su producto, texto visual, y también indiferente ante la posteridad. Si esa obra va a pasar, si ese escrito, ese microescrito muchas veces, esas novelas, esas tuit novelas, se llega a hablar, pues si eso va a pasar a la posteridad creativa, pues les es indiferente. Lo que les importa es que ya, o sea, el segundo después, en el día que escribes algo y que lo lanzas,
pues sabe la reacción que estás teniendo. Otro cambio es que el escritor a la intemperie pues asume los errores siempre están ahí y fuera de la escritura se han valorado bastante, en teoría de la ciencia, pero en arte también, y el escritor a lo mejor es los últimos que llegan a una concepción positiva del error. El error está ahí, más tarde o más temprano va a salir, entonces lo mejor que hay que hacer es aprovechar la experiencia que proporciona el error, como parte de la experiencia creativa, de la experiencia de difundir obras textovisuales. Incluso algunos emplean mecanismos artificiales, programas informáticos, para potenciar el error y hacer una multiplicidad de versiones de un texto original, pues se va cambiando, generando errores y que son variaciones. Y luego está el tema de la autoría, que la autoría es secundaria, se puede mantener. O sea, tú un perfil en una red social con tu nombre, todo lo que subas ahí, pues supuestamente tú eres el autor. También puede ser que lo que subas sea una apropiación, te has apropiado de los textos, ¿no? Pero bueno, también el autor o la autoría se puede quedar diluida en una sucesión de seudónimos. Es hasta normal de que una persona en las redes sociales tenga más de un perfil y los otros perfiles no correspondan con tu nombre exacto. Es un seudónimo o otros seudónimos que tienes. Bueno, o también la autoría se puede diluir en el anonimato. Lo que pasa es que este factor siempre ha existido en la literatura. El anonimato, los seudónimos y la autoría reconocida siempre ha existido, lo que pasa es que ahora ya se ha multiplicado. Se ha multiplicado y digamos que el escritor intemperial no es algo que le quite el sueño lo de la autoría, o al menos a algunos escritores intemperiales. Pues bien, en el lectoespectador, lo que Vicente Luis Mora nos va relatando es ese cambio de paradigma, que todavía no ha acabado, estamos en ello, dice que a lo mejor puede durar siglos, creo que dice siglos, ¿sí? Al menos años. Ese cambio de paradigma, del paradigma de la letra al paradigma de la imagen. Estamos en ese momento ahí en medio. Y todo esto está generando obra textovisual. Esto está generando lo que él llama texto pangeico. Recordemos que Pangea pues, se refiere a esa unidad supuesta que nos proporciona el hecho de Internet, que podemos compartir globalmente contenidos de una forma rápida, instantánea, y podemos interactuar y pueden interactuar con nosotros de forma veloz, incluso pueden recuperar información nuestra, contenidos nuestros que hemos subido tiempo atrás, interactúan con nosotros de cosas que hemos subido hace días, meses o incluso años. Llega a decir Vicente Luis Mora de que se refiere a esta obra texto visual, a veces le llamamos texto pangeico, y da una definición como cualquier forma estética presentada en formato archivable. Porque en los archivos pues, se pueden compaginar tanto elementos textuales como elementos visuales. Nos está hablando Vicente Luis Mora en esta obra de una transición de una literatura tardomoderna a una literatura posmoderna, a una literatura ya pangeica. Para decirlo rápidamente, a través de lo que él nos explica, no estamos aportando nada, la literatura tardomoderna pues sería la que utiliza lenguaje, terminología de los medios. O sea, utiliza elementos que están en los medios llamados de comunicación. Nosotros más bien nos referimos a esos medios posibilitantes de discursos, y vamos a decir medios discursivos, pero a veces lo que se transmite no es un discurso en sí. Pero bueno, medios discursivos, los llamados medios de comunicación, es que lo llamamos así porque no debería solo comunicarse. Si comunicas sin argumentar ni persuadir, ¿qué estás transmitiendo, no? O sea, serían medios de elementos argumentativos, persuasivos y comunicativos. Pero bueno, esos son ideología nuestra. Aquí lo que me interesa, lo que Vicente Luis Mora, que nos está diciendo que la literatura tardomoderna es la que utiliza elementos, terminología de los medios de comunicación, pero no utiliza en sí los medios de comunicación. Un paso más allá lo está dando la literatura ya posmoderna, que el paso que da es que organiza, estructura la obra literaria cogiendo elementos estructurales, elementos organizativos que están en los medios de comunicación. Puede hacer una novela como si fuese un guión cinematográfico, como una sucesión de anuncios de televisión, etc.
organiza, o sea, no se difunde en los medios de comunicación, igual que la literatura tardomoderna. La tardomoderna simplemente coge elementos de esos medios y la literatura posmoderna lo que coge es estructura, organización. ¿Quién da ese paso más allá? Pues ya la literatura pangeica, la literatura a la intemperie. Esta literatura pangeica a la intemperie lo que hace es directamente crear visualmente, cogiendo, incorporando, diseñando cuantos elementos visuales, textuales, audibles, audiovisuales que le interese. Y el ejemplo que nos dice, el ejemplo pangeico, que nos nombra Vicente Luis Mora en la obra El lectoespectador de literatura pangeica, narrativa pangeica, pues es la novela Casa de hojas del año 2000 del escritor norteamericano Mark Danielewski. Incluso nos dice en la página 78 lo siguiente sobre Casa de hojas de 2000, una de las novelas más impactantes y curiosas de los últimos años, que seguramente supone el nacimiento de la narrativa pangeica. Y repetimos lo del nacimiento de la narrativa pangeica en el año 2000. Pues bien, todo esto lo decimos porque un servidor puede que haya operado en esta órbita pangeica intemperial. El sueño es vida. Análisis surreal del partir de cero, lo publicamos a través de editorial Letra Minúscula, por Amazon, en junio de 2020. Ya en su presentación, cuando explicamos esta obra, hay un vídeo que es la presentación de esta obra, El sueño es vida, pues ya comentábamos cosas que enlazan con todo esto que está diciendo Vicente Luis Mora, características de esta obra. Dos o tres características como vamos a decir ahora, en el sentido de que tenía imágenes. Nosotros ya decíamos, hombre, que no nos consideramos nada originales porque esta obra tuviese imágenes, porque toda la vida de la literatura o de la escritura, pues los textos, algunos textos han tenido ilustraciones. ¿Qué original vamos a pedirnos por eso? Incluso muchas obras tenían imágenes que tenían un protagonismo especial. Simplemente explicábamos que aquí hay 50 imágenes y muy pocas son de complemento de algo que se esté diciendo a través de palabras. De estas 50, la mayoría tienen un protagonismo propio. Incluso en porque esta es la versión papel, la versión tradicional, pero en la versión electrónica de esta obra pues hay enlaces a internet. También decíamos, a posteriori, porque en el momento de esta es la edición de 2020, pero una versión de 1998, pues en los 90 finales, cuando estábamos componiendo la versión anterior de esta obra, en cierta manera a lo mejor estamos influidos por internet. Poco influidos podíamos estar porque en el año 98 y anteriores muy escasas eran las incursiones que habíamos tenido en internet. Pero evidentemente, claro que se hablaba de lo que era internet, o de lo que estaba siendo, o de lo que podría ser. Y ese de lo que podía ser internet, pues quizá nos influyó en la composición de una asociación de contenidos aparentemente diversos, distintos, contenidos textuales y contenidos visuales, que para nosotros tenía un punto de unión, que es la posibilidad o no de partir de cero. Es decir, lo que estamos diciendo es que El sueño es vida cumple con las características de una obra pangeica, de una obra intemperie, de una obra texto-visual. Eso nos podrá decir, pues muy bien, pero es que la has editado en 2020, y en 2020 hacer obras en las que haya imágenes, sí, con toda la autonomía que tú quieras, y que haya textos y que haya algún enlace a internet en la versión electrónica, pues, ¿qué quieres que te diga? Eso es normal, esos millones de personas que lo están haciendo ahora. Bienvenido al club de la escritura a la intemperie. Evidentemente, nosotros aquí no nos las queremos dar de originales, pero esta obra es de 2020, la versión diseñada, eso sí que está pensado cada texto, cada imagen, luego hubo una maquetación con un profesional, pero está pensado, diseñado todo, ¿no? Pero que esta es la versión de 2020, la versión actualizada en 2020 de otra versión anterior, de otra versión de 1998. Es decir, yo en 1998 diseñé una obra con imágenes, con 50 imágenes. No son exactamente las mismas 50 imágenes de la versión de 2020 y en la 1998, evidentemente coinciden muchas. Casualmente también son 50 imágenes aquí, 50 imágenes allí. Bueno, en El sueño es vida exactamente hay 51, si tenemos en cuenta alguna en la introducción. Pues bien, pues un servidor construyó
un texto, estamos diciendo una obra texto visual, no fue publicada en el sentido de que no tuvo una edición como un libro estándar, pero sí que se hizo público, se dio publicidad. ¿Cómo se hizo público? Porque este texto, esta obra, que son una sucesión de imágenes con autonomía, con compromiso propio a la hora de aportar significado, con textos, también hay imágenes de partituras, hay varias imágenes de partituras, imágenes, textos, etc. Pues todo esto era el interior de una escultura, en una obra de arte, en una exposición. Era el interior de una escultura en el sentido de que esto era el significado de la mente, bueno, de mi mente en particular. Todo esto formaba parte de una obra titulada Escultura Opus número 1, La mente, expuesta en el Círculo de Artes Plásticas de Coimbra en noviembre-diciembre de 1998. Y aquí es donde repito que no me las quiero dar de pionero de nada, pero sí quiero transmitir que ya en 1998 un servidor estaba ofreciendo al público, porque esto estuvo un mes, esto estaba dentro de una casa, con forma, como si fuese una casita de perro, de tamaño, de perro pequeño, una casita de perro con el tejado transparente, dentro, que era la mente, dentro estaba el significado de la mente y la obra se podía coger y el público cogía la obra, la ojeaba, etc., ¿no? La única condición es que luego la te opositasen otra vez en la casita de perro. Pues bien, en 1998 un servidor ya estaba ofreciendo al público una obra texto visual, pues que cumple, creo, con las características que está diciendo Vicente Luis Mora, que tiene un texto. Estamos diciendo escritura pangeica y no literatura, novela pangeica, porque claro, en la versión de 1998, bueno, en la de 2020, aquí hay poemas, pero esto no es una poesía, esto no es un poemario. Aquí hay narraciones. Si no me confundo, en la versión de 2020 he suprimido alguna narración que había aquí, porque no quería que la obra tuviese elementos ficcionales o directamente 100% intencionalmente ficcionales. Otra cosa es si todo es una ficción de la obra entera o no, ¿no? Pero suprimir elementos ficcionales, que aquí sí están, aquí es que no sé si llamarlos cuentos, breves narraciones. Bueno, pero aunque haya narraciones aquí, esto no es una novela. Aquí hay reflexiones, pero esto no es un libro de filosofía. Aquí hay imágenes, con autonomía propia, con compromiso, con significado, pero esto no es un catálogo de imágenes. Esto es una obra textovisual que formaba parte de una obra de arte. Pues bien, avancemos. También Escritura a la intemperie nos comenta Vicente Luis Mora que los escritores a la intemperie pues hacen cosas para difundir sus obras, sus novelas, como adaptarlas a la red, como difundirlas en la red. En este sentido, pues novelas adaptadas y difundidas en la red, nos pone el ejemplo de Eduardo Lago, que publicó en la web de la revista Frontera D su novela La isla de Selkirk, entre marzo y agosto de 2016. Lo que no me acuerdo si pone si es el pionero o si es el primero, pero a continuación nos pone otro ejemplo más o menos de la misma época, un poquito más adelante, de Pablo Sánchez, que publicó en su blog Caja Negra su novela Yo no he muerto en México, en 58 entregas entre octubre de 2016 y febrero de 2017. Pues bien, un servidor, no hemos difundido ninguna novela por las redes sociales, pero sí hemos difundido nuestro libro, nuestro texto, Conocimiento, en Instagram, en nuestra cuenta Javier Eladio, que se puede consultar al ritmo de una foto diaria. No tecleamos, no escribíamos en los comentarios que se pueden hacer en Instagram la obra, sino que fue una sucesión de fotografías, de páginas, de una obra titulada Conocimiento. Y eso lo subimos en nuestro Instagram Javier Eladio, estamos diciendo, entre el 17 de mayo de 2017 y el 18 de febrero de 2018. Es decir, un texto de 348 páginas. Posiblemente antes de 2017 se han subido micropapers en alguna red social. Posiblemente antes han subido hilillos tuiteros de cuestiones filosóficas. Seguramente en Facebook se han hecho, no seguramente, se han hecho pues postureos filosóficos facebookeros. Pero lo que nosotros subimos en Instagram día tras día
entre el 17 de mayo de 2017 y el 18 de febrero de 2018 es un texto de teoría del conocimiento de 346 páginas. Entonces, pues no sé si hemos sido pioneros en teoría del conocimiento a la intemperie en el mundo pangeico, pero transmitimos esta información, invitamos a que acudáis a nuestro Instagram Javier Eladio, vayáis al 17 de mayo de 2017, avancéis en adelante, pongáis algún comentario, incluso positivo si queréis. Pues bien, ya está lo que queríamos decir hoy, simplemente pues subrayar que nuestra obra El sueño es vida, editada en 2020, es un texto que reúne las características de ser una obra texto visual. En 2020 esto no es el pionero de nada, pero en 1998, haciéndolo público en el formato interior de una obra de arte, pues simplemente dejo ahí que es una obra texto visual que se hizo público en 1998. Y también, no sé si fuimos pioneros, pero subimos un texto filosófico, un texto de teoría del conocimiento titulado Conocimiento entre el 17 de mayo de 2017 y el 18 de febrero de 2018. Y repetimos que es muy interesante la construcción teórica que está realizando Vicente Luis Mora a través de su blog y a través de sus obras de Pangea de 2016, de Lector Espectador de 2012 y La escritura a la intemperie de 2020, sobre este cambio de paradigma de lo textual o a lo visual, bueno, a lo texto visual. Ya en la Edad Media, ya en otras épocas, había una comunicación visual bastante importante, porque en las iglesias, cuando el feligrés acudía a una iglesia y tenía un sacerdote que se comunicaba con ellos hablando en latín y hablando de espaldas, pues si no había en las iglesias imágenes, cuadros, vidrieras, en la que les explicase el contenido sagrado que allí se estaba transmitiendo, pues a lo mejor se enterarían de poco. Luego ya con la imprenta hemos tenido varios siglos de preponderancia, de primacía de lo textual. Siempre ha estado lo visual, siempre ha habido épocas en las que ha habido un entrelazamiento, en la historieta de los periódicos en el siglo XIX y luego ya en la emergencia de los cómics, de la novela gráfica. Es decir, en realidad son precedentes que nos han ido acostumbrando nuestra mente a esa confluencia de lo texto visual, pero bueno, sí parece ser que las oportunidades, las posibilidades creativas que nos ofrece Internet se están aprovechando en otra manera de, decimos nosotros, argumentar, persuadir, comunicar, que tiene que ver con lo que está explicando Vicente Luis Mora de lo pangeico, de lo lectoespectador. Por cierto, no me confundo porque hace poco lo leí. La palabra lectoespectador, bueno, que tampoco es Vicente Luis Mora, él reconoce que la utiliza, ya existía antes, pues también aparece en El sueño es vida la palabra lectoespectador. Bueno, lo que estaba diciendo, toda esta terminología de lo pangeico, lectoespectador, escritura a la intemperie, pues está reflejando nuevas maneras creativas que hay que aprovecharlas. Está habiendo en la actualidad un pensamiento a la intemperie, un pensamiento filosófico a la intemperie para lectoespectadores en estos tiempos pangeicos. Pues así que una consolidación definitiva no, pero invito a que pensemos a la intemperie para, con y contra, frente a lectoespectadores en esta estructura pangeica.